Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Mi nombre es el hermano Porfirio Antonio Ventura. En este momento quiero predicarles este mensaje de la palabra de Dios, que es muy interesante. Uno de los temas más interesantes que tiene la palabra de Dios es este tema que voy a tratar. Porque el propósito más importante que tiene cada ser humano es ser salvos. Por tanto, es bueno que presten atención a este mensaje, porque de eso se trata. Tanto para los hermanos en Cristo, así como también para los que todavía no están seguros si están haciendo lo que Dios manda para ser salvos, deben prestar atención a este mensaje. Recordemos que para ser salvo, primeramente hay que sujetarse a la palabra de Dios. Por tanto, vamos a estudiar qué es lo que el Señor dice que hay que hacer para ser salvos. Porque realmente, si no obedecemos a Dios, a su palabra, al Señor Jesucristo, como dice la misma palabra, el Padre dice: ese es mi Hijo amado, óiganlo a Él. Por tanto, a nuestro Señor Jesucristo es que hay que escuchar, no a las voces que andan por ahí, de falsos maestros, falsos apóstoles, que andan perturbando a los que en realidad quieren ser salvos. Pues sin más preámbulo, vamos a comenzar desde el principio, qué es lo que Dios ordena primeramente para ser salvos. Prestemos atención. Vámonos primeramente a el Evangelio según San Marcos. En el Evangelio según San Marcos, ahí podemos ver en el capítulo 16, versículo 15, que dice: y les dijo, o sea, el Señor Jesucristo les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ven ahí, el punto número 1. Primeramente, para ser salvo, dice la palabra de Dios, que hay que creer en Cristo y bautizarse en su nombre. ¿Por qué? Bueno, porque el Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Esa salvación viene ¿de quién? De Cristo, que es el Salvador. Entonces, hay que creer en Él primeramente, y el que cree obedece. No basta solamente con creer, porque hay personas que dicen: bueno, yo creo, pero dice la palabra de Dios que hasta los demonios creen. Por tanto, la diferencia es que el que cree en Cristo como el Señor, cree su palabra, se bautiza en su nombre. Porque realmente hay que hacerlo en su nombre, porque la palabra de Dios dice que somos salvos por su nombre. Eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Somos salvos por su nombre. En el nombre de Jesucristo está el poder para ser salvos, porque su nombre significa Salvador, o como dice la palabra en los Hechos también, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es que, amigos y hermanos que me escuchan, si no lo han hecho en el nombre del Señor Jesucristo, el bautismo no es válido. ¿Por qué no es válido? Bueno, la palabra lo dice. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 36, dice la palabra que bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, el bautismo correcto es en el nombre de Jesucristo para recibir el perdón de pecados
y el Espíritu Santo. Es decir, que si no nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, nuestro bautismo no es verdadero. Recordemos que la palabra de Dios dice que hay un solo bautismo. Si cualquiera de ustedes se ha bautizado de otra forma diferente a como el Señor ha ordenado, entonces ese bautismo no es válido. No es válido. ¿Pero por qué no es válido? Bueno, porque la palabra está diciendo que hay un solo bautismo. ¿Cuál? El del ejemplo que el Señor dio. ¿Cuál fue el ejemplo? Bueno, el Señor fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Y él dice también, el Señor Jesús dice, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Es decir, como dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, Pablo se bautizó tal como lo hizo Cristo, porque Pablo imitaba a Cristo y nos manda a nosotros a imitarlo a él. Por tanto, es correcto que hagamos o que nos bauticemos en la misma forma que el Señor Jesucristo fue bautizado. ¿Para qué? Para agradar a Dios, para obedecer su palabra. Porque si echamos una mirada a la gente del mundo, a las denominaciones, a las sectas llamadas iglesias, pues veremos que cada iglesia, cada denominación practica un bautismo diferente. Unos dicen, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo no es verdadero. ¿Por qué no es verdadero? Bueno, porque no se ha invocado el nombre de Jesucristo sobre esa persona, como manda la palabra. Por ejemplo, cuando Pablo fue tocado por el Señor Jesucristo, lo llamó para que le obedeciera a él, para que predicara su nombre, para que fuera un siervo de él. Pablo quedó ciego en el camino a Damasco y el Señor le dijo a Pablo, ve donde Ananías para que él te diga lo que tienes que hacer. Ahora bien, ¿qué dijo Ananías? Cuando Pablo fue donde Ananías, ¿qué le dijo Ananías? Ananías le dijo, ¿y ahora por qué te detienes? Anda, levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ven, que hay que invocar el nombre de Jesucristo. Es decir, cualquier persona que haya sido bautizado diciendo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no está bautizado correctamente porque no se ha invocado el nombre que es sobre todo nombre, dado a los hombres para que podamos ser salvos. Porque en ningún otro hay salvación. Por tanto, es lo correcto que el que no lo haya hecho así, corrija la forma de los hombres, el error de los hombres, por el bautismo verdadero, que es como ordena la palabra de Dios. Otro punto ahí mismo. Bueno, dice la palabra de Dios que nosotros los gentiles, es decir, los que no somos pueblo de Israel, somos gentiles. Y dice la palabra de Dios que Dios el Padre apartó para su Hijo Jesucristo un pueblo de entre los gentiles sobre los cuales es invocado su nombre. Es decir, los gentiles, para ser salvos, quien nos bautiza a nosotros tiene que invocar el nombre de Jesucristo sobre nosotros. ¿Por qué? Porque para ser pueblo de Dios debe ser invocado el nombre de Dios sobre esa persona. Ejemplo, en el Antiguo Testamento se invocaba el nombre de Jehová y se invocaba sobre cada persona del pueblo de Dios. Los profetas, ahí tenemos el ejemplo del profeta Jeremías, que él mismo confirma diciendo, oh Jehová, sobre su cabeza fue invocado su nombre. Porque en el Antiguo Testamento a su pueblo Israel Dios se dio a conocer como Jehová. Entonces, nosotros en el nuevo pacto, que somos gentiles, tenemos esperanza en el nombre de Jesucristo. Por tanto, ese es el nombre en que debemos bautizarnos y también, además de invocar ese nombre en el bautismo,
también quien nos bautiza debe invocar el nombre de Jesucristo sobre nosotros para que seamos pueblo de Dios. Ejemplo, en el libro de Santiago dice la palabra: ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Es decir, los que hablan mal del camino de Dios, del reino de Cristo, ellos blasfeman contra nosotros, cuyo nombre de Jesucristo fue invocado sobre nosotros como pueblo de Él. Así como en el Antiguo Testamento sobre Israel se invocaba el nombre de Jehová. O sea que en definitiva, para ser pueblo de Dios sobre nosotros debe ser invocado el nombre de Jesucristo, que es Señor de los israelitas y Señor nuestro de los gentiles, porque nuestra esperanza está en el nombre de Jesucristo, conforme a Mateo 10:31, creo que es, por ahí, Mateo 10, para no fallar, Mateo 10, búsquenlo ahí. O sea que el bautismo correcto, repito, tiene que ser en el nombre de Jesucristo para ser salvo. Vamos a dejarlo aquí. Les invito, mis amados hermanos y amigos oyentes, les invito para que me sigan en un próximo video que haré, dando continuación a este tema tan interesante para todo aquel que quiera ser salvo, para todo aquel que quiera obedecer a Dios y no a los hombres, que quiera sujetarse a la palabra, porque sin la palabra no podemos ser salvos. Recuerden que en el Evangelio según San Juan dice el Señor Jesucristo, orando al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, que lo que nos santifica a nosotros es la verdad, la palabra. ¿Y quién es la palabra? El mismo Señor Jesucristo, que es el verbo. ¿Ven que eso concuerda? Concuerda que la verdad es Jesucristo, Jesucristo es la palabra, y en ella, o sea, en el Señor Jesucristo, la palabra, somos santificados. Por tanto, no podemos apartarnos de la palabra de Dios. Si hacemos lo que el mundo está haciendo por ahí, en denominaciones que se inventan los mandamientos, las enseñanzas, las doctrinas erróneas, heréticas, herejías destructoras, si se dejan llevar de eso, pues no agradan a Dios, sino a los hombres. Y el que agrada a los hombres no tiene el favor de Dios, porque todo hombre es mentiroso y solamente Dios es verdadero. Así que, mis amados hermanos, Dios les derrame bendiciones sobre ustedes y sobre todo que los ayude a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los invito nuevamente para el próximo video. Este es el número 1. Próximamente vamos a subir el número 2. Les esperamos. Si no lo han hecho, suscríbanse a mi canal, El Defensor del Evangelio. Y con mucho gusto seguiré subiendo los videos para que, conforme a la palabra, sean salvos. Porque si no es conforme a la palabra, nadie puede ser salvo. Porque la palabra de Dios es la verdad y la verdad es que santifica. Bendiciones para todos, en el nombre del Señor Jesús.